Buenas tardes, mi nombre es Sara Gutiérrez y hoy les voy a exponer acerca del caso de valoración cardiovascular. Bueno, como tal encontramos los síntomas claves dentro de esto, que es importante como tal el reconocimiento precoz como tal de estas cardiopatías, en donde encontramos los síntomas que es disnea, dificultad para respirar, palpitaciones, síncope, que es una pérdida como tal de conciencia o desmayo temporal o de súbita de la conciencia, edema, dolor originado como tal en el corazón y fatiga. Encontramos como tal en esta tablita el dolor de origen cardíaco, encontramos las características, las causas, la localización, los factores como tal agravantes y los factores como tal atenuantes. En resumido encontramos como tal en el primero que es agudo, opresivo, como tal de peso, quemazón y que desaparece como tal a los 10 minutos. Las causas es la angina de pecho, la localización es subesternal irradiado como tal en el maxilar del cuello, brazos y espalda. Como tal, factores graves agravantes es comer, el esfuerzo como tal físico, fumar, el tiempo frío, el estrés, el enfado, la posición también como tal de decúbito. Los factores como tal atenuantes es el reposo, la nitroglicerina, como tal la angina inestable que aparece incluso en reposo. También encontramos lo que es uno que es opresión, quemazón, dolor agudo, peso, puede acompañarse de disnea, debilidad, de diaforesis o náuseas, comienzo súbito y dura de 1 a 2 horas. Es un infarto agudo del miocardio a través como tal de tórax que puede irradiar al maxilar, el cuello, los brazos y la espalda. Es con esfuerzo o como tal también ansiedad y se alivia con analgésicos narcóticos como el sulfato como tal o la morfina. También encontramos como tal de dolor como tal de origen pulmonar, que encontramos que es brusco como de cuchilla, que puede acompañarse de cianosis, disnea, tos con como tal hemoptosis, embolia pulmonar, sobre también área del pulmón. Los factores agravantes es la expiración y los factores atenuantes es los analgésicos. Encontramos otro que es brusco grave, que puede acompañarse como tal de disnea, taquicardia, disminución como tal de los ríos respiratorios o desviación de la tráquea. Normalmente la causa es un neumotórax, está localizado en la pared lateral del tórax. Los factores agravantes es respiración como tal normal y los factores atenuantes es los analgésicos o intubación torácica. Encontramos como tal para realizar el examen físico diferentes áreas que digamos es uno, iniciamos con la inspección que es a nivel como tal de la conciencia, valorar la inquietud, la agitación, la irritabilidad, la letargia, la desorientación, confusión, como tal sin respuesta del paciente. También valoramos como tal lo que es la piel y las mucosas, que está la palidez, disminución del volumen cardíaco o como tal aumento de la actividad del sistema nervioso. También encontramos cianosis periférica, que es vasoconstricción como tal simpática del lecho unguial, ya también se da en el lóbulo de la oreja y los labios. Está la cianosis central, que es la decoloración como tal azulada en las mucosas. Está también la santomas, que son los nódulos como tal de colesterol en el párpado y las orejas. También encontramos en las extremidades, que es valorar como tal las manos, los pies, en busca como tal de cambios de color, dedos de palillo, de tambor, edema, nódulo como tal de Osles. Encontramos también la palpación, encontramos como tal los pulsos arteriales, entonces debemos de buscar el carótido, bronquial, radial, cubital, femoral, popliteo dorsal como tal de pie y tibial como tal posterior, que se tiene que mirar la presencia como tal, la frecuencia, el ritmo y la calidad del pulso. En extremidades también miramos como tal la temperatura de la piel, también hay que colocar al paciente como tal en posición supino con la cabeza elevada a unos 30 grados para realizar como tal este procedimiento. También al localizar los pulsos necesitamos comprobar su amplitud y su duración. También miramos como tal en la cara anterior del tórax, es buscar como tal, busca de pulsaciones, palpeteos o empujes y ruidos como tal de fricción a la utilización como tal de la palma. Encontramos también la que es la percusión, que es para delimitar como tal los bordes del corazón y determinar como tal el tamaño. También consiste como tal en la apreciación de los sonidos del tórax y abdomen. Encontramos la auscultación, que es el sonido de corotos, que son sonidos cardíacos que de aceleración y desaceleración de la sangre en las cámaras como tal cardíacas o el flujo sanguíneo entre el corazón y grandes vasos como tal por ambos mecanismos. Aparecen después como tal del cierre de las válvulas. Dentro de la auscultación encontramos como tal los focos cardíacos. Dentro de estos encontramos lo que es el aórtico, el pulmonar, el tricúspide, el mitral y como tal el foco aórtico accesorio.
Encontramos dónde están ubicados, encontramos que el aórtico está en el segundo espacio intercostal derecho con borde paraesternal derecho. El pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo con borde paraesternal izquierdo. El tricúspide está en el cuarto espacio intercostal izquierdo con borde paraesternal izquierdo. El mitral lo encontramos en el quinto espacio intercostal izquierdo con borde paraesternal izquierdo. Y encontramos el foco aórtico accesorio que está en el tercer espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Dentro de esto encontramos diferentes ruidos. Encontramos como primer ruido es un tono bajo, con timbre suave y de larga duración. En el segundo ruido encontramos que es breve y de tonalidad aguda. En el tercero encontramos que es sordo y de tono bajo que se asemeja el eco apagado del segundo. El cuarto ruido encontramos que es originado por la contracción auricular y distensión telediastólica ventricular. Encontramos que se deben, de realizar diferentes exámenes para prevenir como tal diferentes enfermedades, que es electrocardiograma, gases arteriales, elevación como tal de electrolíticos y niveles lipídicos, un electro como tal de esfuerzo y monitorización de Holter. Acá podemos ver como tal es la monitorización de Holter, cómo es el monitor, se colocan los electrodos y como tal se evalúa cómo está trabajando el corazón. Ya entonces pasamos a los medicamentos cardiovasculares. Dentro de estos tenemos los antiagregantes plaquetarios. Entonces estos son medicamentos que evitan que la plaqueta se adhiera entre sí formando como tal agregados, pequeños coágulos que si se depositan como tal en zonas alteradas de la pared de una arteria, como tal una placa de colesterol puede ocluir como tal provocando un infarto. Encontramos la aspirina y el Plavix. Como tal, los cuidados específicos de los antiagregantes plaquetarios es que la aspirina puede generar malestar gástrico, por ende pues no se debe administrar con el estómago vacío y por ende debe ser administrado con abundante agua. También como efecto anticoagulante no se puede ser administrado si el paciente está sangrando. También no administrar si el paciente va al pabellón o si tiene otro procedimiento que implique como tal sangrado. Encontramos los antihipertensivos, que esto lo que hace es evitar como tal el aumento de la presión que ejerce de manera anormal la sangre sobre las arterias, lo cual pues si no se trata puede provocar un daño cerebral, cardíaco o renal. Dentro de estos encontramos el captopril, que es utilizado frecuentemente en urgencias para crisis hipertensivas, donde se administra generalmente por vía sublingual. Encontramos el enalapril. Con el uso del enalapril pueden aparecer tos irritativa, que no es un efecto secundario grave, pero pues sí es bastante molesto para los pacientes. Está el losartán, que disminuye la presión arterial, el grosor como tal de la pared de los vasos sanguíneos y el corazón, favoreciendo como tal la función de este. También la indicación fundamental como tal es la hipertensión y también podría utilizarse en algunos casos en insuficiencia cardíaca e infartos como tal miocardio extensos. Encontramos el nifedipino, que es un bloqueante como tal de los canales de calcio, que son medicamentos cuyo efecto principal es producir vasodilatación de las arterias y por este mecanismo lograr reducir como tal la presión arterial. Como tal encontramos como cuidados de enfermería de los antihipertensivos, que es que se debe controlar como tal la presión arterial previa a la administración. Si el paciente se encuentra hipotenso, uno se debe administrar este fármaco y se debe avisar. También si se administra un antihipertensivo y el paciente no logra el control como tal de la presión arterial, se debe avisar como tal al médico tratante. También si el paciente se encuentra sangrando, puede bajar como tal la presión y esta se debe controlar antes de administrar el medicamento. Si el paciente inicia un tratamiento con el enalapril y presenta mucha tos irritativa, pues como tal también se debe dar el aviso al médico. También cuando se administra el captopril se debe controlar la presión arterial a los 15 minutos posterior como tal a la administración, y si esta no desciende hay que avisar como tal inmediatamente. Dentro de estos también encontramos los hipoglucemiantes, que son fármacos que disminuyen el nivel del colesterol de la sangre. Es más común como tal la atorvastatina, que esta puede producir estreñimiento, flatulencias, dispepsia, náuseas, diarrea, mialgias, dolor musculoesquelético. Entonces también encontramos el fibrosilo, que es el para el tratamiento como tal de hipertrigliceridemia grave o como tal sin colesterol, HDL bajo, hiperlipidemia mixta a hipercolesterolemia
hiponatremia primaria cuando las estatinas están como tal contraindicadas o no se toleran. Puede producir dispepsia, dolor abdominal, diarrea, flatulencias, náuseas, vómito, estreñimiento y fatiga. Dentro de estas encontramos estos cuidados de enfermería, es que su administración debe ser durante la noche, lo cual permite una mejor absorción del fármaco, ya que el hígado fabrica más colesterol durante la noche. También encontramos los medicamentos antianginosos y antiarrítmicos. Entonces, los antiarrítmicos son fármacos utilizados para regular el ritmo cardíaco, que encontramos la digoxina, que este medicamento lo que hace es incrementar la contractibilidad del corazón de forma moderada, logrando así regularizar el ritmo como tal del corazón. Dentro de cuidado de enfermería colocamos procurar administración de dosis exacta por elevación de ingreso como tal de la toxicidad. Encontramos también la amiodarona, que se utiliza para tratar, prevenir ciertos tipos graves y posiblemente mortales de arritmia ventricular. Y también encontramos lo que es la antianginosios, que son fármacos utilizados para disminuir como tal la angina de pecho, que está la nitroglicerina, que tiene un efecto vasodilatador, lo que contribuye como tal al aumento del flujo sanguíneo, y lo que hace también es disminuir el dolor de anginoso. Es un medicamento utilizado para el servicio de urgencias como tal en un paciente crítico. Que encontramos como tal con la nitroglicerina en un cuidado, es que debemos de tener cuidado porque bajar la presión arterial también por tal razón debe controlarse como tal previamente. También encontramos como tal los cuidados que son de los cuidados específicos de los antiarrítmicos, que es importante como tal el control de que usted se preocupe de las características de la frecuencia cardíaca y que si ha disminuido o no la arritmia. También deben ser rigurosos como tal a la administración de la digoxina para evitar como tal la toxicidad. En cuanto a los cuidados de la antianginosos, se debe observar si el paciente continúa con el dolor anginoso o se le disminuye. También se le debe observar el control de la presión arterial antes de administrar este grupo de fármacos, ya que pueden descenderla a los niveles como tal críticos. Encontramos los diuréticos, estamos los fármacos que ayudan como tal a aumentar la uresis, debido a que estos son capaces de disminuir el edema y disminuir como tal la presión arterial. Encontramos los más comunes, que es la furosemida, la espironolactona y la hidroclortiazida. Dentro de cuidados de enfermería encontramos que observar si el paciente orina, observar la presión arterial, porque si el paciente se encuentra hipotenso, estos fármacos deben disminuir aún más como tal la presión arterial. La furosemida, cuando se indica en pasar por vía endovenosa, debe ser lento y debe ser de 2 a 3 minutos. Con la furosemida el paciente también puede perder potasio, por lo tanto, pues si llega a presentarse calambres, dar aviso inmediatamente al médico, en lo cual podría reemplazarlo por espironolactona, que es como tal ahorrador de potasio. Y también si está administrando como tal para disminuir el edema de extremidades inferiores, observar si disminuyen o no. Bueno, tal como tal encontramos los anticoagulantes, que son medicamentos que actúan sobre los elementos de la coagulación de la sangre, logrando que esté más líquida e impide como tal la forma de coágulos y que se desprendan, provocando como tal embolias. Encontramos las heparinas sódicas de bajo peso molecular, que son anticoagulantes de menor generación con efecto a nivel sanguíneo. Normalmente su presentación es un frasco o ampolla de 25.000 unidades internacionales en 5 mililitros. Encontramos los anticoagulantes de bajo peso molecular, que su efecto como tal es más potente. Encontramos como tal el Fragmin, el Nurox, el Clexane, que son jeringas como tal precargadas o prellenadas de distintas como tal dosis. También encontramos los anticoagulantes orales, que entre los anticoagulantes orales más utilizados es el acenocumarol o el neocitrón. También se utiliza normalmente siempre la warfarina. También encontramos dentro de los cuidados de enfermería de
Los anticoagulantes es que como tiene un efecto anticoagulante no puede ser administrada si el paciente está sangrando. No se administra si el paciente va a un pabellón o si tiene otro procedimiento que implique en sangrado. También cuando se administra por vía subcutánea no debe como tal aspirar, debe ser como tal hemostasia ni administrar rápido, ya que pues puede provocar equimosis. También recordar el ángulo de la punción de la heparina sódica, que debe ser de 45 grados, y la heparina de bajo peso molecular a 90 grados. En cuanto también a la administración de anticoagulantes orales, debe ser riguroso como tal con la dosificación, pues si da menos la cantidad indicada, pues el paciente puede formar trombos y pues si se da más la cantidad, pues puede empezar el sangrado. Encontramos los antihemorrágicos o coagulantes, que encontramos la vitamina K, que es la fitomenadiona, o está el conaquión, que es Persil o como tal ácido tranexámico. También encontramos la más común, que es la terlipresina, que inhibe como tal la hipotensión portal, pues con reducción simultánea de la circulación sanguínea en los vasos como tal portales. Encontramos que la terlipresina contrae como tal el músculo lisio del esófago con la compresión como tal consecutiva de las varices esofágicas, que también es eficaz para las hemorragias de las varices esofágicas y que es una complicación como tal potencialmente mortal en la cirrosis hepática. Dentro de estas encontramos las complicaciones, que es cefalea, arritmia ventricular y supraventricular, bradicardia, signos de isquemia, en electro, hipotensión, vasoconstricción periférica e hipertensión. Como tal, encontramos los cuidados específicos, que es después de la administración del fármaco se debe observar la disminución del sangrado. En caso de fitometadiona o conaquión, este fármaco pues se usa en caso de déficit de vitamina K o de que se encuentra con sangramiento activo para que la sangre coagule. En los casos de Persil o ácido tranexámico, el fármaco es utilizado para la coagulación directa de la sangre por diferentes causas y se debe administrar por vía endovenosa por fleboclisis como tal. Y estos serían como tal todos los medicamentos que encontramos en cuanto a medicamentos cardiovasculares. Muchas gracias.